Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este subprograma, La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos a través de mi canal de YouTube y que está disponible para todas y todos ustedes todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el propio canal, y en donde además pueden ustedes encontrar, pues ahora sí, literalmente centenares de programas anteriores. Aquí en mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, está disponible este programa, repito, a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias, les aprecio enormemente siempre su compañía, su presencia, su apoyo, porque esto es determinante para que estos programas continúen, que ya saben ustedes, son absolutamente gratuitos, honorarios, no están monetizados como se dice, sino que lo hago por esta pasión que tengo y que ustedes bien conocen, por difundir, por divulgar la historia de México. Gracias por su compañía. Les reitero además que están como siempre abiertas las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o también los comentarios que es posible hacer en el propio canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy, porque estamos recordando que hace 500 años, en el mes de octubre de 1523, hace ya medio milenio, se inició en lo que entonces sería la Nueva España, hoy nuestro México, la evangelización franciscana, la conquista espiritual, como también le ha sido dado en llamar a este proceso de culturización, por medio del cual nuestras comunidades prehispánicas originarias se incorporaron al modo de vida occidental cristiano, y a su vez, cómo fue posible la llegada de instituciones, de conocimientos, de formas de vida, de costumbres europeas que se van a amoldar, se van a adaptar, van a ser adoptadas por nuestros habitantes originarios para dar lugar, para dar origen a esta nación mestiza que hoy somos 500 años después. Ya hablábamos en programas anteriores, este es el tercero de esta serie, de cómo fueron elegidos los franciscanos, por qué razones, cómo llegaron a México los tres primeros, que encabezaban Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante, cómo además también fueron recibidos, cómo el ejemplo de ellos y de los siguientes que llegarán al año siguiente, valga la redundancia, pues será bien visto por nuestros habitantes originarios, que van a quedar sorprendidos por la pobreza, por la austeridad, por la humildad, por el decoro, por esta sencillez de vida de los franciscanos, y como alguno de ellos que cambiaría su nombre para llamarse, como ellos en lengua náhuatl le decían, Motolinia, Motolinia, pobre. Esto es lo que ya platicábamos y cerrábamos la vez anterior con un evento importantísimo al cual, pues, acudirían los primeros 3 franciscanos, más los 12 siguientes, en total 15 de ellos, cuando se entrevistaron, cuando sostuvieron una serie de pláticas, coloquios, así les llamaron ellos, con los principales señores mexicas, sacerdotes, nobles, con los cuales se confrontaron ideas acerca de las distintas modos de ver tanto la religiosidad indígena como la religiosidad cristiana, y que a final de cuentas, platicábamos la vez anterior, y este es un punto muy importante, la decisión de poder recibir la fe cristiana y con ello también los principios generales de la civilización occidental no fue tomada por los varones indígenas, sino es una resolución adoptada, exigida en realidad por sus mujeres, por las esposas, por las madres, por las hijas mexicas y de otras comunidades que de inmediato se sintieron atraídas por la civilización cristiana por varias razones. Y déjenme repetirlas porque son fundamentales. Los misioneros lograron hacerles saber a hombres y mujeres que la nueva religión, la que ellos traían,
la religión cristiana no exigía, no pedía, no necesitaba sacrificios humanos para sus dioses, porque el que se había sacrificado por todos 1500 años atrás, Jesucristo, Él ya había dado la vida por nosotros. Esta es la noción elemental que ellos transmiten a los señores indígenas, a sus mujeres, y ellas lo toman de inmediato desde el punto de vista maternal. Se dieron cuenta que entonces ya las mujeres indígenas, las mamás originarias, ya no tendrían que sufrir ese trance doloroso y angustiante de perder a sus hijos que eran capturados vivos para el sacrificio humano. Esta es la primera y principal razón determinante que hace que las mujeres originarias de estas tierras se sientan atraídas por la religión cristiana, por el modo de vida occidental que ya no les va a pedir sacrificios humanos, que ya no va a procurar este dolor a las madres que veían a sus hijos ser entregados a los dioses. Y segundo, también las mujeres van a sentir inmediatamente una atracción, pero emocionantemente vital, por la nueva religión, por la civilización occidental, porque las mujeres en la época prehispánica carecían de derechos, y uno específicamente, vivían en poligamia. Un varón podía tener cuantas esposas pudiera mantener. Y ahora, los principios cristianos occidentales que los misioneros franciscanos les traían y les exponían, les permitían ver que a partir de la incorporación de la Nueva España a el mundo occidental, se establecería la monogamia. Una sola esposa legítima, una nada más. Y esto, por supuesto, es del atractivo de las mujeres. Independientemente que además la nueva religión cristiana y los principios de vida occidental les dan a las mujeres más derechos de los que ellas tenían en sus antiguas civilizaciones originarias. Simplemente bastaba ver cómo en España ya una mujer había sido reina, Isabel la Católica, y que ahora las mujeres ya tendrían posibilidad, las que se mantuvieran solteras, de heredar y de administrar su patrimonio. Esto era un avance fundamental. Así que son las mujeres originarias, las que van a ser determinantes para aceptar la religión cristiana, para recibir los principios de vida de la civilización europea occidental, y son ellas las que van a procurar que sus hombres, los maridos, los padres, los hijos, admitan la prédica del evangelio cristiano a los misioneros franciscanos. Y así será. Estos coloquios, que tienen lugar en 1524, van a ser fundamentales, porque en ellos pues se va a permitir, una vez vencida y derrotada por las mujeres, la resistencia de los varones indígenas, que no querían perder privilegios, evidentemente, pues van a ser los franciscanos quienes se van a encargar ahora de diseminar los principios del Evangelio de Cristo y, por supuesto, también los principios de la civilización cristiana occidental. Pero antes de eso, hubo algo muy importante, una decisión franciscana fundamental. Para poder transmitir todo esto, el Evangelio y el modo de vida occidental, los franciscanos resolvieron predicar, convencer, enseñar, acercarse a los habitantes originarios, pero en las propias lenguas que ellos hablaban. Los franciscanos se dieron a la tarea de aprender el náhuatl, de aprender el otomí, de aprender el purépecha, de aprender el zapoteca, de aprender el maya, en fin, de aprender todas las lenguas originarias para predicarles en estos idiomas.
Este es un logro cultural importantísimo que por una parte permite el que se lleve a cabo la evangelización, pero por otra, y lo podemos apreciar todavía en nuestro tiempo, que gracias a esto, a que no se impuso, no se hizo obligatorio el uso del idioma castellano, de la lengua española, gracias a eso, al día de hoy todavía sobreviven estas lenguas originarias que todavía nuestros compatriotas hablan. Ellos son bilingües naturalmente. Desde hace 500 años aprendieron a hablar su propia lengua, pero además también el español. Este es un logro de los franciscanos que en ese momento no comprendían la trascendencia de lo que estaban haciendo medio milenio después, pero sin embargo por la facilidad de poder comunicarse con los aztecas, con los zapotecas, con los mayas, con los tarascos, decidieron ser ellos quienes aprendieran a hablar esas lenguas nativas, esas lenguas originarias, dando con ello posibilidad de que se mantuvieran vivas y que estos habitantes fueran, después de medio milenio, bilingües. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que es el tercer programa que dedicamos a esta hazaña, que lo fue en realidad la llamada conquista espiritual. ¿Cómo fue posible que más allá de la conquista militar, del uso de la espada, con la cruz, con el trabajo misional de los franciscanos, fue permitido mudar la civilización originaria y transformarla en la civilización o cultura mestiza que hoy vivimos en nuestro país? Ya platicamos bastantes avances, déjenme entrar a materia, ya con la práctica evangelizadora, dividiéndola en varios aspectos. Primero, quiero que platiquemos un poquito del trabajo misional religioso específico. ¿Cómo lo hicieron para propagar la fe cristiana? ¿Qué tareas desarrollaron los misioneros de San Francisco, los franciscanos, para poder transmitir el mensaje cristiano? Era complicado, indudablemente, repito, porque primero había que aprender la lengua, pero decidieron combinar una serie de elementos muy interesantes. La primera resolución fue inmediatamente aplicar los sacramentos cristianos, los sacramentos, con un doble objetivo, y esto es muy importante. Por ejemplo, se trataba de bautizar a la gran mayoría de la población originaria y lo consiguieron en un lapso de 40 a 50 años. Recordemos que los misioneros hacia mediados del siglo XVI no eran más de 700 en toda la Nueva España, cuando la población se calcula más o menos cercana a los 6 millones de habitantes originarios, y fue posible bautizarlos a todos. El bautizo tiene un doble efecto, y esto es algo bien interesante y muy importante. Por una parte, desde el punto de vista religioso cristiano, religioso católico, el bautizo permite a estos hombres, a estas mujeres, a estos niños, que formaban parte de las civilizaciones mesoamericanas, incorporarse a la religión cristiana y en el concepto doctrinal católico como hijos de Dios. Ser admitidos al reino de Dios. Este es el efecto católico, religioso, a partir, como todos sabemos, de las preguntas que los sacerdotes ya desde aquel tiempo formulaban a los niños a través de sus padrinos, de si renuncian a Satanás y a todas sus pompas para ser convertidos en hijos de Dios conforme a la doctrina católica. A esto debían dedicarse los misioneros de primera instancia y urgentemente. Claro, entre ellos mismos van a surgir debates muy interesantes. El sacramento del bautismo como un acto jurídico canónico implica la voluntad de aceptar el bautismo por parte de la persona que va a ser bautizada. Y, como todos sabemos, hoy a los menores de edad los representan sus padrinos, quienes son
asumiendo la representación del menor. Los que renuncian a Satanás, los que aceptan recibir el bautismo y los que aceptan que este niño sea hijo de Dios. Se requiere la voluntad del bautizado. Sin embargo, allá en el siglo XVI, el propio, por ejemplo, Motolinia, se cuestiona si es posible obtener la voluntad, el asentimiento, el acuerdo del bautizado para recibir el bautismo. A veces ni siquiera sabían todavía de qué se trataba. Así que los misioneros franciscanos decidieron adoptar una manera formal, solemne, evitando entrar en el debate de si aceptaba o no ser cristiano, sino obligándolos a hacerlo. Decía el propio Motolinia que más vale buenos por fuerza que malos por voluntad. Y entonces, pues, literalmente formaban filas de hombres, de mujeres, de niños, y el misionero pasaba escanciando sobre ellos agua bendita y bautizándolos con el efecto formal y material del agua derramándose sobre la cabeza de los bautizados para ser incorporados al reino de Dios conforme a la liturgia católica. Lo hacían pues un poco a fuerzas. Pero lo importante para el efecto histórico no es tanto que se hayan incorporado así a la fe católica, sino que, y escuchen amigas y amigos que esto es lo más trascendente, sino que el bautizo, esta ceremonia bautismal, el hecho de arrojarles agua bendita en la cabeza, el hecho de convertirlos en hijos de Dios, del Dios católico, implica también un acto civil. Los misioneros con este procedimiento incorporaban a la población indígena originaria en la calidad de vasallos libres de la corona castellana, como lo había ordenado tiempo atrás la reina Isabel la Católica, que fue quien dispuso que todos los habitantes de lo que después se llamará América, en ese momento las Indias Occidentales, fueran recibidos, y repito las palabras, como vasallos libres de la corona castellana y en condición de rústicos o miserables. Que esto para efectos españoles significa que la reina Isabel la Católica pensó que serían, en términos contemporáneos, ciudadanos de la corona española, pero sujetos a la protección, a la tutela, al cuidado de los españoles, particularmente de la autoridad y especialmente del virrey, que será nombrado protector de los indios. Los indios serán admitidos como vasallos libres de la corona, sujetos a un régimen especial de protección, como lo ordenó la reina Isabel la Católica. Y para admitirlos, para convertirlos en vasallos libres, hoy diríamos en ciudadanos del Imperio Español, el acto previo era el bautismo. Bautismo que además, como todos sabemos, le otorga a la persona un nombre y un apellido. Claro, los misioneros que tenían frente a sí filas interminables de hombres, de mujeres, de niños que bautizar, a veces optaban por el camino más fácil y pues simplemente a todos los varones, por ejemplo, un buen día amanecía el misionero de humor de llamarlos Juan a todos, otro día amanecía con el humor de llamarlos José a todos, otro día quería que se llamaran Tomás, otro día se llamarían Pedro, y a todos les ponían en realidad el mismo nombre, pero ya les daban el nombre castellano conforme al santoral católico. Y el apellido, esto es todavía más interesante, dejaban, por ejemplo, que el apellido lo eligiera el español que por allí vivía, o el encomendero de la zona, o a veces el propio apellido del misionero si no había quien. Así que pues como la gran mayoría de los conquistadores se apellidaban Hernández, pues muchos de ellos fueron llamados,
o apellidados Hernández. El nombre más común para los varones fue el de Juan Hernández. Ya con el paso del tiempo, esta costumbre de asignar un apellido conforme al español que por allí vivía, al encomendero o al propio misionero, que a veces es un apellido vasco y se los impone a los indígenas, se va a perdurar. Pero en cambio, el nombre de pila, mientras más van conociendo nuestros habitantes originarios el santoral, ya se fueron dando el lujo de elegir: oye, no, yo no quiero ser Juan, yo quiero ser Pedro, quiero ser Tomás, quiero ser Daniel. Conforme se iban enterando de diversidad de nombres, van a ir eligiendo. En cambio, y como todos sabemos, a las mujeres, pues a casi todas, si no es que a la inmensa mayoría, les impusieron obligatoriamente el nombre de María, y después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el nombre, por supuesto, compuesto de María Guadalupe. Así que María será el nombre más popular entre las mujeres, porque así las bautizaron los misioneros franciscanos, al mismo tiempo que el nombre más socorrido será el de Juan para los varones. Pero el efecto, repito, más importante del bautizo, además de ser hijos de Dios, es que ya son a partir de ese momento vasallos libres de la corona castellana, en esa condición de rústicos o miserables que implica la tutela y protección por parte de la autoridad. También el bautismo se hace extensivo a las poblaciones. Aquí ocurrió algo muy interesante, que es lo que conocemos como sincretismo. Mientras avanzaban los frailes franciscanos y llegaban a cada población, lo primero que hacían, porque ya hablaban la lengua, era preguntar sobre sus fiestas, sus dioses. Y como muchas de estas comunidades tenían una fiesta específica un día determinado del año en honor a alguno de sus dioses, los misioneros decidieron llamar las poblaciones con un nombre combinado mixto, con un nombre del santoral católico y manteniendo el nombre originario de cada lugar. Por eso conocemos, por ejemplo, San Juan Teotihuacán, San Pedro Tultepec. Es decir, llega el misionero, se entera de que la fiesta, por ejemplo, es el día 24 de junio, que es el día de Tlaloc, es el santoral de San Juan según el calendario católico, y entonces bautizan cada pueblo con el nombre del santo que corresponde en la fiesta de cada día, más la palabra náhuatl o tarasca o maya de cada lugar. Así se van a concretar la nomenclatura de nuestras poblaciones originarias, ya con un nombre del santoral católico. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el que estamos platicando acerca ya del método franciscano de evangelización, y ya veíamos en el bloque anterior la administración del sacramento del bautismo, que desde el punto de vista religioso los convierte en hijos de Dios, pero sobre todo desde el punto de vista civil le otorga a los habitantes originarios que han sido bautizados nombre, apellido y sobre todo la condición de vasallos libres de la corona castellana, conforme lo había dispuesto la reina Isabel la Católica. También vimos cómo se les impone nombre a las poblaciones con esta combinación de palabras, de tener, por una parte, el santoral católico correspondiente a la fiesta del día donde celebraban ellos a sus dioses, y segundo, conservando la palabra indígena en la lengua que haya sido, que identifica a ese lugar, con lo cual pues dará origen a la fundación de muchísimas poblaciones que serán renombradas, por ejemplo, San Bartolo Naucalpan o San Juan Izhuatepec. En fin, todas las que ustedes quieran y manden tienen este doble efecto de reunir, por una parte, sincréticamente, con el sincretismo, las tradiciones indígenas con la nueva religión católica, sustituyendo, por ejemplo, a Tlaloc por San Juan y respetando el nombre en la lengua indígena de cada lugar, como se llamaba cada pueblo. Pero bueno, esto lo dejamos atrás. Déjenme avanzar con otro sacramento también, que no fue tan importante, el sacramento de la penitencia. Para poder cometer un pecado, pues se requiere saber qué es un pecado. Y como nuestros habitantes originarios eran considerados como neófitos en la fe,
están apenas llegando a esta nueva religión. No saben que su forma de vida anterior, pues para los cristianos podría ser un pecado, pero ya llegó la nueva religión, ya le están inculcando el catecismo de la fe cristiana, pero sin embargo, pues siguen siendo inocentes desde el punto de vista del pecado al estilo occidental. Por lo tanto, se decidió que no se harían confesiones personales auriculares, sino que simple y sencillamente, cada domingo, cada vez que hubiera misa o celebración, se impartiría una absolución general. Abiertamente se les perdonaba todos sus pecados para que estuviesen todos ellos libres de culpa. Fue muy sencillo resolver este tipo de conflictos sacramentales y administrarles a todos la absolución general, el sacramento de la penitencia, impartido de manera generalizada. Otros sacramentos como la confirmación no será posible sino hasta que ya hubiese obispos, cuando ya avanzado el siglo XVII o XVIII, las personas ya tuviesen interés en confirmarse, lo importante era el bautismo en realidad, y algo fundamental, la absolución final, la extrema unción. Se instruyó a los misioneros que en la medida de lo posible, recordemos que eran muy pocos en realidad, atendieran a los moribundos como algo fundamental, y lo hacían, trataban de darse abasto, y buena parte de su ocupación casi cotidiana era visitar a quienes estaban ya en trance de muerte para administrarles la extrema unción, y esto pues era muy bien recibido por parte de los habitantes originarios, que veían como una muestra de piedad y de caridad de los misioneros franciscanos el acercarse al lecho de muerte de alguien que está a punto de entregar el espíritu. Pero vamos al caso más importante. Por cierto, el sacramento del orden sacerdotal, ese de plano, se decidió no administrarlo a los indígenas, precisamente por su calidad de neófitos en la fe. Así que durante los 3 siglos de vida colonial no se les va a administrar el orden sacerdotal, no podrán ser sacerdotes, sino hasta que ya entramos en época de la independencia, es cuando se abrirá esta posibilidad para los habitantes originarios de poder ser sacerdotes católicos. Pero vamos al tema importantísimo y capital, que es el sacramento del matrimonio. Este es un asunto de primera importancia. Miren, decíamos en el primer bloque, y recordando lo que habíamos platicado en el programa anterior, que las mujeres originarias de cualquier nación, sean mexicas, sean otomís, sean purépechas, mayas, zapotecas, mixtecas, chichimecas, lo que ustedes quieran, las mujeres verán con mucho agrado, con muy buenos ojos, la llegada de la fe cristiana y de los principios de la civilización occidental, porque Europa, el cristianismo, en su difusión, en lo que los misioneros les van platicando, pregonan la monogamia. En cambio, las mujeres indígenas, la sociedad mesoamericana prehispánica, vive en la poligamia. Repito, la fórmula es muy sencilla, como lo establecieron los antiguos mexicas. Un varón puede tener tantas esposas cuantas pueda mantener. Ninguna de ellas tiene derechos, todas son de alguna manera propiedad del Señor. Y simple y sencillamente, el único límite que tienen es que no viven en harem, sino que viven separadas. Eso sí, la esposa principal, la que fue pactado el matrimonio con los papás de la novia, sobre todo para heredar linaje, penachos y distinciones, la esposa principal tiene derecho a una casa más grande y las demás esposas viven en casas más chicas. Esa es la única distinción, pero no viven juntas. Cada una tiene derecho, y es el único derecho que tienen, a una casa propia. El señor puede tener 4, 7, 17 o 24 esposas, pero tendrá 4, 7, 17 o 24 casas, de las cuales una será la más grande y las demás serán casas más chicas.
Esto cuando las mujeres se enteran de que la religión cristiana y el modo de vida occidental, las buenas costumbres de Europa, imponen la monogamia, una sola esposa, a las mujeres, por supuesto, les va a ser sumamente atractivo. Ahora bien, en la civilización que encontraron los misioneros, en las culturas vivas que en este momento ellos en 1523 van a ir conociendo, la poligamia es un hecho. ¿Cómo hacer que se transformen en monógamos los señores indígenas? Esto es un reto fundamental. Los misioneros tendrán que ponerse primero a estudiar cómo es este asunto de la poligamia. ¿Por qué los hombres tienen ese derecho de tener cuantas esposas quieran mientras puedan mantenerlas? ¿Cómo eligen a las esposas? En fin, todos estos métodos que alguna vez ya hemos platicado, por los cuales los antiguos mesoamericanos, los habitantes originarios, se dan ese lujo de tener tanta esposa. Bueno, los misioneros tienen que entenderlo y ofrecer soluciones para por lo menos esa generación inmediata a la conquista. Los indígenas que han sobrevivido a la conquista militar y que están ya viviendo ahora este cambio cultural y religioso, se adapten. Va a ser complicadísimo, ¿eh? Habrá varios métodos. Por ejemplo, los misioneros le preguntarán al hombre con cuál esposa desea contraer matrimonio. Y por supuesto los varones, algunos pues sí muy decididos, elegirán de todas las que tenían con una. Sin embargo, otros son más dubitativos. Y entonces los misioneros les sugieren, oiga, pues con la más antigua, se ve que es la que lo conoce más, con la que ha durado más tiempo. Y los indígenas a veces salen con que no, que ya está muy de edad avanzada. Bueno, entonces con la más joven. Y fíjense lo que responden los señores, los varones aztecas o purépechas o zapotecas. No, la más joven no, porque no sabe hacer nada. Bueno, entonces ¿con cuál? A veces los misioneros recurren a los maestros de estos hombres, porque los maestros tenían una gran influencia sobre ellos, eran en realidad quienes los habían visto crecer, quienes los conocían, quienes ejercían la patria potestad, y a veces estos señores recomendaban alguna de las 3, 4 o 17 esposas, pero en otras ocasiones pues eran los propios varones quienes finalmente tenían que elegir. Esto va a ocasionar además también problemas y pleitos familiares porque las esposas entre sí, las 3, 4, 7 o 17 que tuviera un señor, a veces se llegaban a pelear entre ellas para saber quién sería la elegida, quién sería la distinguida con el hecho de convertirse en la esposa monogámica. Por supuesto, todo esto va a cambiar ya para la segunda generación. Ya cuando comiencen a crecer los niños de ese tiempo, pues ya vivirán bajo un régimen monogámico. El problema va a ser esta primera generación porque finalmente nuestros varones indígenas originarios, a pesar de que eligieron esposa y se casaron monogámicamente conforme al rito católico, van a seguir manteniendo a las demás esposas bajo la tolerancia de los misioneros que se dan cuenta que estos hombres ya se casaron con una, pero no pueden abandonar a las demás porque ellos las mantenían. Así que van a permitir y tolerar una poligamia práctica, a pesar de que los indígenas varones ya han elegido una esposa católica canónica, que es definitivamente pues la esposa oficial, la esposa legítima. Es un verdadero problema al que se van a enfrentar los misioneros, como ellos lo van a contar en sus propias obras, la hazaña de poder transformar la poligamia más o menos en una monogamia. Fue uno de sus más grandes retos. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, en el que estamos platicando ya de los métodos, de la manera, de las técnicas evangelizadoras, de lo que hicieron los misioneros franciscanos para poder convertir
a la fe católica, a los habitantes originarios de lo que entonces era la Nueva España, pero en realidad de cómo los incorporaron a la civilización occidental para dar como resultado, medio milenio después exactamente, la civilización mestiza que hoy somos, que tenemos todavía rasgos de nuestras culturas mesoamericanas en muchos sentidos. Ya platicábamos ahorita un poco en serio, pero es totalmente serio y en broma a la vez, lo de la existencia de la casa grande y las casas chicas. Esto es una herencia evidentemente de nuestras civilizaciones originarias. Pero déjenme cambiar de tema a algo también muy importante que tiene que ver con la occidentalización. Ya vimos los sacramentos, esa parte misional dejémoslas por ahí, después seguiremos platicando de cómo van a enseñar y transmitir el Evangelio, pero déjenme entrar a un punto específico muy concreto que también va a permitir la aceptación del cristianismo. Decíamos al principio del programa que en buena medida las mujeres son determinantes para que sean bien recibidos los misioneros y bien recibida la fe cristiana, porque ya no habrá sacrificios humanos, por una parte, y por otra, habrá un matrimonio monogámico. Pero lo de los sacrificios humanos es bien importante porque todos sabemos, y lo hemos platicado muchísimo en esta serie de programas, que la dieta, la forma de alimentarse de nuestras civilizaciones mesoamericanas, incluía la carne humana, la antropofagia. No es un canibalismo vil, hay un ritual, porque se supone que son los dioses los que dotan de alimento al pueblo, por una parte el maíz, el cereal, que es un regalo de los dioses para todos, y por otra parte la carne de los cautivos vivos, que día con día se sacrifican en los templos, en todas las culturas, ¿eh? Lo mismo los aztecas que los tlaxcaltecas, que todos hacían exactamente lo mismo, porque era el único nutriente cárnico animal, por llamarlo de esta manera, para la dieta mesoamericana. No se comían los guajolotes, no se comían los xoloscuincles, que son los animales mayores, y por supuesto, pues no podían cazar los jaguares y no se los podían comer. Así que la dieta fundamental es la carne humana. Y esto había que sustituirlo de inmediato. En ello ya se había percatado Hernán Cortés, que es el primero que ordena que traigan de España cochinitos, puerquitos, marranitos, cerditos, porcinos, para empezar a sustituir la dieta. Y va a ser un éxito enorme, además también debido a la facilidad de reproducción de estos animalitos. Pero los misioneros van a tener mucho que ver en esta aceptación del modo de vida occidental, porque son ellos quienes les van a enseñar a nuestros habitantes originarios a preparar guisos, comida distinta a la tradicional que ellos conocen. Para ellos, el plato principal, antes de la llegada de los españoles, es el pozole, que significa simple y sencillamente hervir en agua caliente hirviendo maíz, granos de maíz, alguna que otra verdura que pudiera cultivarse, más trozos de carne de algún sacrificado. Se hierve y se convierte en un plato delicioso que hasta el día de hoy disfrutamos, pero por supuesto, ya con carne de cerdo, con carne de pollo, con carne de res, y hasta hay vegetarianos y hasta pozoles veganos. Bueno, hoy lo disfrutamos de esta manera, pero nuestros antepasados mesoamericanos lo degustaban con carne de cautivo, de prisionero que había sido sacrificado. Inmediatamente van a sustituir con carne de cerdo, de los cochinitos que mandó traer Hernán Cortés, la carne que se usaba para el pozole. Pero los misioneros les van a dar un elemento culinario gastronómico adicional. Se dan cuenta que en México, en la Nueva España, abunda el cártamo. Y entonces les van a enseñar a extraer de él, que es una semilla oleaginosa, extraer del aceite. Y vamos a comenzar un proceso de aculturización de guisos, de platillos ya guisados, fritos en aceite.
particularmente el que se va a convertir en el platillo más exitoso de todos, que inmediatamente prende y que combina, por supuesto, al marranito con el aceite. Y me refiero a nuestras tradicionales carnitas, que van a comenzar allá por los rumbos de Michoacán, que se van a convertir en un éxito gastronómico, que pronto van a prender por todas partes, y más adelante, ya con la llegada de cabritos y de otro tipo de animales, pues va a dar el paso para convertirlo en barbacoa. Pero las carnitas es el guiso original. Se aprovecha toda la carne de cerdo, la maciza, por supuesto, pero también las tripas y los demás. Bueno, hasta la piel se convierte en chicharrón. Y gracias al uso del aceite de cártamo, que los misioneros les enseñan a producirlo, a destilarlo, a poder utilizarlo como elemento esencial en la cocina popular de entonces, novohispana y hoy mexicana. Así que este es un avance fundamental. Los misioneros también les enseñan a utilizar estos recursos naturales como el cártamo, transformarlo en aceite y poder guisar, poder freír los alimentos. Claro, con eso empezará también naturalmente la gordura y el colesterol, pero bueno, eso es parte de la civilización, no queda de otra. Déjenme entrar al tema, aunque nada más lo empecemos en esta ocasión, para continuarlo la próxima semana, si Dios nos da licencia, de la enseñanza. Esto es fundamental. Repito, el proceso de evangelización formal tiene que ver con la administración de los sacramentos, como ya lo platicamos, particularmente el bautismo y especialmente el matrimonio. Eso es la manera no solamente de hacerlos hijos de Dios, de formar parte de la familia cristiana, sino de acercarlos también civilmente a la monarquía española, convirtiendo, transformando a los habitantes originarios en vasallos libres de la corona y a que tengan un estado civil de casado. Pero ¿cómo enseñaron el Evangelio? Bueno, decidieron, habida cuenta que eran ellos tampoco los misioneros, enseñar primero que nada, por supuesto a las multitudes predicando, pero crear escuelas. La primera escuela la va a fundar Fray Pedro de Gante en Texcoco, en lo que se reconstruía la Ciudad de México, que había quedado totalmente derruida después del sitio que le impuso Hernán Cortés, y esa escuela después ya se pasará aquí a la propia capital con el nombre de San José de los Naturales, que inclusive todavía hoy existe el templo con ese nombre, fundado por Fray Pedro de Gante. En esta escuela se van a educar, fíjense qué interesante, a lo que ellos llaman los niños caciques, los hijos varones de las familias nobles aztecas. Los misioneros pensaron, somos muy poquitos, no tenemos tiempo de educar a todos, no tenemos manera ni posibilidad, vamos a enseñarles en una escuela al estilo occidental, al estilo europeo, un edificio con bancas, con un pizarrón, con un maestro, vamos a enseñarles, que aparte habla su lengua, habla la lengua nativa, vamos a enseñarles nada más a un grupo primero reducido, los niños caciques, los hijos de los nobles, los hijos de las familias principales de cada comunidad, de cada población indígena, para que ellos después sirvan como elementos repetidores, para que ellos vayan a su vez a enseñar a los demás. Así va a comenzar la educación, la enseñanza con esta primera escuela, repito, que fundará Fray Pedro de Gante allá en Texcoco. Les enseñaban los rudimentos de la religión, el catecismo, literalmente el catecismo, los principios fundamentales de la religión y algo muy importante que es otra hazaña cultural. Como todos sabemos, nuestras civilizaciones originarias, sea la náhuatl, la mexica, la otomí, la purépecha, la zapoteca, la mixteca, la maya, la chichimeca, no alcanzaron a la letra escrita, no alcanzaron a ser escritas, se quedaron en los pictogramas, en los dibujos, en las ilustraciones. Los misioneros consiguen la hazaña cultural de que las lenguas indígenas puedan escribirse
con grafía occidental, con las letras del alfabeto como lo conocemos, que se utilizaba en todos los idiomas de la Europa occidental. El español, el francés, el inglés, el alemán, el italiano se escriben con el mismo tipo de grafía originaria de Arabia, con la A, B, C, D, E, F, G, con nuestro alfabeto como lo conocemos. Bueno, los misioneros consiguen que estas lenguas originarias puedan escribirse y además puedan leerse. Y, gran hazaña, también son los misioneros los que piden que llegue la imprenta a México para poder imprimir, editar libros que nuestros antepasados originarios pudieran leer en su propia lengua. Así que pudieron imprimirse evangelios, la verdad, la voz de Cristo, tanto en purépecha como en náhuatl, en maya, en zapoteca, en otomí. Una hazaña cultural que platicaremos de ella con más detalle la próxima semana, si Dios lo permite. Pasen a ustedes muy, pero muy bien. Hasta la próxima.